Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y bienvenidos nuevamente a su programa Salud y Justicia Social. Ya llevábamos un mes que estábamos descansando, ¿verdad? Tuvimos un detente en el trabajo que hacemos aquí en el programa Salud y Justicia Social, pero estamos bien contentos. Yo creo que esos detentes son importantes y nos ayudan a llegar nuevamente con nuevos bríos, con nuevas energías, para poder trabajar los temas que nos competen, ¿verdad? Los temas que son importantes para el país, particularmente aquellos temas que a veces no los discutimos desde la prensa, desde una óptica de profundidad y de análisis con personas que son expertos y expertas en estos temas, ¿verdad? Y que es importante escucharles para tener la información y nosotros poder tomar decisión y saber cuáles son las implicaciones que tienen, ¿verdad? Las decisiones que se toman a nivel de gobierno, las decisiones que toma la Junta de Control Fiscal, las decisiones que toma el gobierno federal en torno a nuestro archipiélago. Durante el día de hoy tenemos unos invitados muy importantes y muy especiales con un estudio, con un artículo que escribieron hace un tiempo atrás que me parece sumamente interesante y creo que es importante que nuestros radioescuchas lo puedan escuchar, puedan entender, ¿verdad?, el análisis que hacen nuestros compañeros y nuestro compañero y nuestra compañera acerca de lo que es el impacto del coloniaje, ¿verdad?, del colonialismo en la salud en Puerto Rico. Ellos trabajaron un artículo científico que se titula o que habla, ¿verdad?, de cómo es el colonialismo un determinante socioestructural de la salud en Puerto Rico. Esto es un tema que nosotros llevamos tiempo trabajando aquí en este espacio. El que nos ha escuchado, ¿verdad?, por los últimos 2 años sabe que la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, que es la organización que yo dirijo y que trabaja este espacio radial, es una organización que tiene como meta erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico. Y yo creo que hasta la saciedad hemos estado hablando sobre el impacto que tienen las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal en nuestra gente. Sabiendo que no es la primera vez ni es el único país que ha pasado por unas medidas de austeridad y teniendo entonces esa historia y ese conocimiento como base para entender cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo para nuestra gente. Así que hoy seguimos en esa línea y tenemos con nosotros a la doctora Adriana Garriga López, quien es profesora asociada del Departamento de Antropología de la Florida Atlantic University en Boca Raton, Florida. Y tenemos también con nosotros a su colega, el doctor José Pérez Ramos, profesor asistente de Ciencias de la Salud Pública, Pediatría y Obstetricia y Ginecología en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester en Nueva York. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Saludos, gracias por recibirnos y por la invitación y muy feliz de estar aquí con ustedes. Saludos, muchas gracias por la invitación. No sé si dirigirme a ti como Eduardo o Edgardo, así que me dejas saber. Vámonos con Eduardo. Gracias. No, bienvenidos a ambos. Esa le quedó buena, ¿viste? Bueno, rompimos el yo hielo. Estoy aprendiendo a escuchar, luego de muchos años, ahora me he dedicado a tratar de escuchar a la gente, en vez de yo estar hablando, así que escuché bien ahí a don Toti Figueroa y dije, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues gracias de verdad a ambos por aceptar la invitación. A mí me honra mucho tenerles, ¿verdad? Porque pienso que el trabajo que han hecho en colaboración, ¿verdad?, con Carlos, su colega, es un trabajo excepcional y es algo que deberíamos estar hablando no solamente en este espacio, sino en muchos otros espacios, ¿verdad?, tanto a nivel mediático como también con nuestras comunidades para que vayamos entendiendo el impacto que tienen las cosas que están pasando, ¿verdad?, y el contexto colonial en la salud de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero antes de nosotros adentrarnos al tema, quisiera que ambos nos hablaran un poco, ¿verdad?, acerca de cuál es su trasfondo y cómo llegan a trabajar con este tema. Podemos empezar con Adriana. Bueno, pues yo soy antropóloga cultural y también antropóloga médica. Antropología médica es como parte de una subespecialidad de la antropología cultural. Entonces, mi trasfondo académico se informa por mi trasfondo activista como persona identificada como queer o pansexual, también como activista de los derechos humanos. Pues
escribí mi tesis doctoral sobre la historia del activismo alrededor del VIH en Puerto Rico. Entonces me adentré sobre un análisis de cómo el poder colonial ¿verdad? Comprendía ese campo de significados, experiencias e instituciones que circulaban y circulan todavía alrededor del VIH como una experiencia de comunidades particulares, pero también como una experiencia global. Entonces, mi trayectoria ha seguido las varias epidemias que se han suscitado en Puerto Rico. He escrito sobre Zika, por ejemplo, y chikungunya, y también sobre el COVID-19, así que mi interés es sobre el campo de la salud pública en general en Puerto Rico como un fenómeno sociocultural, ¿no? Cómo entendemos lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos enferma, lo que nos molesta, lo que nos mata. ¿Cómo entendemos eso dentro del contexto de la historia y el presente colonial, que todos sabemos es el determinante mayor de nuestra experiencia en Puerto Rico? Así que yo estudié el bachillerato en Rutgers, en New Jersey, en antropología. Luego estuve 2 años en California estudiando bajo Donna Haraway en California, y entonces terminé un doctorado en antropología cultural en la Universidad de Columbia en Nueva York. Luego estuve 12 años en Kalamazoo College, en Michigan, y ahora empiezo un trabajo nuevo en Florida, así que estoy empezando un capítulo nuevo, pero continuando, ¿verdad?, con este énfasis sobre la salud en Puerto Rico y culminando un proyecto, a mitad de un proyecto subvencionado por el NSF, el National Science Foundation, que provee una mirada etnográfica sobre las experiencias de los trabajadores de la salud en Puerto Rico, y he estado trabajando ese proyecto con Jessica Mulligan, que es otra antropóloga médica. Acabamos de culminar la colección de datos y entonces vamos a pasar al análisis y a la publicación. Así que estoy todavía en el mismo medio de pensar todo esto que está ocurriendo con la salud en Puerto Rico, la accesibilidad de los servicios y las experiencias de esos proveedores de salud que tienen en Puerto Rico, que pues han pasado muchas situaciones en los últimos años. Así que eso es un resumen breve de mi trayectoria. Se lo paso a José. Adriana, gracias por eso. Vamos con José ahora, pero quiero decir que, y este mensaje es para ambos, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que a veces no hacemos y que ustedes están haciendo, ¿verdad? Como investigadores académicos y con esa trayectoria que ambos de ustedes tienen, ¿verdad? Es hablar con el público a través de estos medios, ¿verdad? Así que quiero dejarte saber, ¿verdad? Que tanto la emisora, nuestra programa radial y también el espacio que tenemos nosotros en Facebook y en otras plataformas siempre está disponible, porque creo que es una coyuntura histórica sumamente crucial para nuestro pueblo, y estas cosas tienen que saberse, ¿verdad?, de profesionales como ustedes que han hecho este trabajo y que pueden identificar, ¿verdad?, con datos científicos un momento donde mucha gente no confía en el gobierno, no confía en otras instituciones sociales, ¿verdad?, que podamos ser voz de dar datos para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Así que gracias por eso. José, adelante. Sí, y gracias por eso que acabas de decir, porque yo creo que es bien importante tratar de conectar a veces temas que a lo mejor son un poquito superfluos, ¿no? Que no, a veces no podemos hacer la conexión tan rápidamente, ¿no? Y yo creo que dentro de la academia nosotros tenemos que también ser ese tipo de personas, ¿no? Donde podemos conectarnos, hilvanar estos temas que a veces son un poquito más como complejos, en lo que las personas realmente están sufriendo o se están afectando, ¿no? Yo creo que yo creo que es uno de los retos que nosotros tenemos, ¿no? Pero hablando un poquito de mí, pues yo soy egresado de Río Piedra, UPR, Gallito. Me gradué de Ciencias Políticas, y luego de ahí tuve un hiato, ¿no? De que era lo que yo quería hacer, ¿no? Siempre estaba interesado en trabajar lo que es el anticoloniaje. Y de hecho, como nota al cárcel, una cosa súper chévere. Ayer recibí una caja de estas cajitas que le envían a uno
la familia es de Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando abrí la caja me tomé la sorpresa de que había unas asignaciones que yo había hecho en 9º y 10º grado. Y una de ellas hablaba del colonaje y de cómo nos estaba afectando a nosotros, ¿no? A nivel de pueblo. Y ahí yo le estaba hablando a mi esposa y yo le decía, mira, nadie me puede decir a mí que esta afinación que yo tengo con el colonaje es nueva. Yo llevo mucho tiempo con esto en la cabeza, ¿no? Y de ahí, bueno, dando un poquito para adelante, pues empecé a buscar cómo la salud no se estaba afectando primero de mi marco familiar, ¿no? Y de cómo se estaba, cuán difícil era, ¿no? Comenzar, por ejemplo, a conseguir médicos, tratamientos, etcétera, ¿no? Y pues de ahí me fui a estudiar una maestría en salud pública en la Universidad de Rochester y luego entonces culminé mi doctorado, ¿no? En todo este trayecto pues he estado trabajando similarmente como Adriana está hablando, ¿no? Diferentes temas de salud, por ejemplo el Zika, ¿no? El chikungunya, luego el huracán María, ¿no? Que fue una cosa espantosa, ¿no? Y, pues, seguimos todavía, ¿no? Con las raíces, ¿no? Que nos dejó el huracán, ¿no? El COVID-19, ¿no? Y mi trabajo se ha centralizado en trabajar a nivel comunitario, ¿no? Con los centros de salud comunitarios, ¿no? Yendo a la calle, ¿no? Y ahí es que donde vuelvo, y creo que es importante resumir esto, ¿no? Donde cuando tú vas a la calle a hablar de colonialismo, la gente te va a mirar como, ¿y cómo eso me está afectando mi comida, no? ¿Cómo se está afectando la manera de que yo recibo o no reciba X tratamiento de salud, ¿no? Y yo creo que nos corresponde, ¿no? A todos, dentro del privilegio académico, a poder hablar de tú a tú, ¿no? Y hablar de cómo es que esto realmente se hilvana, ¿no? Con la situación social de Puerto Rico y el futuro de Puerto Rico, ¿no? Yo creo que te lo dejo ahí. Y yo creo algo que quiero añadir a lo que estás diciendo, ¿verdad? Que es importante, es cómo comenzamos a trabajar con la manera en que la gente procesa la información que damos desde este ángulo, porque a veces cuando tú le hablas a la gente sobre el impacto del coloniaje, ¿verdad? Y le hablas sobre las cosas que vamos a estar dialogando durante la próxima hora, la gente inmediatamente, o mucha gente inmediatamente invalida lo que decimos porque piensan que somos independentistas y no es que lo seamos o no lo seamos, es que invalidan la información por la afiliación política que la persona tenga o que aparenta tener. Y eso pues ha creado un clima bien peligroso para nosotros hablar de esto. Yo lo hablo mucho en el área de salud mental, ¿verdad? Soy psicólogo clínico comunitario y es preciso ver cómo incluso hasta colegas invalidan la información, ¿verdad? Porque piensan que uno lo dice por la afiliación política y no necesariamente, ¿verdad? Porque hay evidencia, no solamente en Puerto Rico, sino en otros lados, del impacto que tienen estas medidas en la salud de la gente. Sí, son personas que el mensaje no les interesa, sino el mensajero, es a lo que ellos están pendientes. Usted está escuchando, dialogando con Toti Figueroa. Vamos a la primera de 3 pausas comerciales que tenemos dentro del programa Salud y Justicia Social que dirige el profesor catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez, el doctor Eduardo Lugo. Regresamos luego de los mismos. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da la hora 2:12. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Holiday Inn Tropical Casino Mayagüez. Ven, juega y gana con 296 máquinas tragamonedas y 9 mesas de juego. Para tu seguridad, contamos con espacio más amplio, divisores acrílicos entre las máquinas y uso obligatorio de mascarilla. Personal de limpieza todo el tiempo desde que llega al edificio. Lunes a domingo desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Mesas de juego disponibles desde las 11 de la mañana. Tropical Casino de Mayagüez con el mejor ambiente, la mejor seguridad y estacionamiento gratis. 265-4200.
En esta época de huracanes, proteja su propiedad y a su familia con tormenteras de Frank Aluminum Work. Fabricamos todo tipo de tormenteras, roll-up motorizada y manual en aluminio de acordeón y la tormentera de Lexan transparente. El servicio, la calidad y los precios de Frank Aluminum son los mejores del área. Cotizaciones gratis. Visítenos en la avenida González Clemente, número 231, Mayagüez, o llámenos al 787-831-2510. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating, afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Este y todos los martes de 6 a 6:30 de la tarde, escucha el programa Dosis de Salud y Bienestar con el Dr. Juan R. García Vélez, donde dialogaremos sobre diferentes temas de salud. Recuerda, este y todos los martes por la primera de Mayagüez, WPRA 990 AM, Dosis de Salud y Bienestar. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Regreso a su programa Salud y Justicia Social con José y con Adriana. Da la casualidad que en la pausa entró a Facebook y leo que hoy hubo una conferencia de prensa del Colegio de Médicos Cirujanos aquí en Puerto Rico, donde el presidente Carlos Díaz Vélez dice: aseguro que si el gobierno y los legisladores no se mueven ya para atender la crisis de salud en el país, en menos de 4 a 5 años el sistema de salud en Puerto Rico colapsará. Y yo creo que ese es el marco, ¿verdad?, en que comenzamos esta conversación. Y me gustaría iniciar preguntándole a ambos, ¿verdad?, ¿cuáles son las preocupaciones significativas que tienen ustedes ahora mismo con el sistema de salud en Puerto Rico y con la salud pública en Puerto Rico? Bueno, pues yo puedo comenzar a contestar esa pregunta, aunque realmente son muchas las preocupaciones y todas son significativas. Pero como llevo haciendo este proyecto de investigación intensivamente por el último mes aquí en Puerto Rico con mi colega Jessica Mulligan y un equipo de estudiantes y asistentes de investigación, pues tengo las preocupaciones bien en mente y muchas de ellas me las han compartido proveedores y trabajadores y trabajadoras de la salud en entrevistas. Así que pues todo el mundo está preocupado por la falta de médicos y especialistas en particular. Sabemos que hay una escasez de disponibilidad de citas, que personas que están buscando cuidado tienen que esperar a veces meses, una cantidad de tiempo no razonable para poder conseguir una cita, personas que no tienen acceso a relaciones de cuidado con doctores primarios, y eso tiene efectos sobre los pacientes y las personas que están buscando tratamientos o diagnósticos, pero también tiene un efecto sobre los trabajadores y trabajadoras y trabajadores de Puerto Rico, en el sentido de que la carga laboral es demasiado, es una carga laboral no sostenible, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que hay un agotamiento, un burnout generalizado en el sistema de salud, y eso tiene otras consecuencias, ¿verdad?, que se empeora el servicio de salud y la experiencia de las personas que buscan ayuda en el sistema de salud. Y otras consecuencias, además, una gran cantidad de errores, por ejemplo, por cansancio y depresión, ansiedad y otras situaciones muy difíciles para las personas que están laborando, muchas veces con salarios muy bajos, y no solamente con salarios que no son justos, sino también con condiciones de trabajo que son extremadamente explotadoras, y donde no tienen una representación digna para poder negociar con sus patronos o con el Estado o con las aseguradoras, y mucho menos con el Sistema Federal de Salud, que como sabemos no tenemos representación en el Congreso que pueda realmente lograr un cambio en ese sentido. Así que los problemas son
muy graves y son problemas que van desde lo más alto de la jurisprudencia hasta lo más pueblerino del día a día, ¿verdad? Que una persona va a una clínica, como yo pude observar recientemente, a buscar un servicio y simplemente no habían doctores disponibles, no había un médico que pudiese atender a esa persona, a ese envejeciente que fue a buscar ayuda en esa clínica donde yo estaba haciendo entrevistas. Entonces, esos problemas se van agudizando y se han agudizado durante los últimos 5 años, obviamente, porque empezando con María y siguiendo con los terremotos y hasta ahora la pandemia, las condiciones de trabajo en el campo de la salud se han ido complicando más y más, los riesgos han ido subiendo más y más, y los salarios y las remuneraciones y las condiciones de trabajo, como he dicho, se han ido agravando y no han mejorado. Así que la preocupación es amplia y es real. O sea, ¿cómo describimos lo que es un sistema de salud colapsado? ¿Verdad? Como hablamos, el presidente del Colegio de Médicos habló hoy de que va a colapsar el sistema. Pero muchos proveedores de salud con quienes yo he hablado me han dicho que el sistema de salud ya colapsó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el colapso? ¿Cómo determinamos el colapso, ¿verdad? Si una persona que está buscando un tratamiento para cáncer tiene que esperar 3-4 meses para una cita en una situación de vida o muerte, pues yo podría decir que el sistema ya colapsó, ¿no? Entonces, entiendo yo que la emergencia es real. ¿Cuánto se puede atender eso con una declaración de emergencia? Pues es otra pregunta, ¿no? Pero entiendo yo que es necesario ese llamado a atender la realidad de que el pueblo de Puerto Rico no tiene acceso digno a la salud pública en este momento. Eso no existe ni en Vieques, ni en Culebra, ni en Puerto Rico, en la Isla Grande tampoco. Es importante, ¿verdad? Lo que acabas de comentar. Quiero añadir a la parte de Vieques y Culebra, y qué bueno que dice el resto del país, ¿verdad? Yo trabajo en el área de Peñuelas, pero Peñuelas casi adjunta, ¿verdad? En los pueblos del centro de la isla. Y es preciso ver cómo muchas de las personas que viven en la montaña tienen que viajar media hora, una hora y media para poder llegar al hospital más cercano. Lo cual, si es para algo rutinario, pues podemos decir que a lo mejor no es tan inconveniente, pero lo es. Pero cuando es una emergencia médica, nosotros tuvimos un anciano de una de las comunidades donde trabajamos que tuvo un ataque al corazón a las 3 de la mañana y tuvo que viajar desde las montañas de Peñuela hasta el Hospital Damas en Ponce para recibir tratamiento. ¿Cómo sobrevivió? No lo sabemos, ¿verdad? Pero la situación, como tú dices, ¿verdad? He escuchado a otros colegas médicos decir que el sistema no es que va a colapsar en 4 o 5 años, que el sistema ya colapsó. José, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que es importante, yo creo que los tres estamos en la misma línea, ¿no? O sea, el sistema colapsó hace tiempo. El sistema no va a colapsar, el sistema colapsó. Y encima de eso, creo que es importante mencionar, como tú mencionaste, trabajar en Peñuelas, no, yo trabajo en Culebra. Y uno de los proyectos que nosotros estamos haciendo en Culebra es traer telemedicina como un ente, una manera, ¿no?, de poder aliviar esta carga de falta de acceso a la salud, ¿no? Imagínese si esa persona que usted estaba hablando, ¿no?, que tuvo que viajar al Hospital de Damas en Ponce, imagínate entonces una persona que le da un ataque al corazón a las 3 de la mañana en Culebra. Tiene que montarse en un ferry 2 horas para llegar a Ceiba y de ahí trasladarse a Fajardo para obviamente recibir tratamiento, ¿no?, de esa magnitud, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante recalcar que el sistema colapsó hace tiempo, que las islas municipios, su sistema de salud ha colapsado mucho antes, ¿no? Y han sido discriminados, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Y por múltiples gobiernos, ¿no? Básicamente están en el olvido, ¿no? En el caso de Vieques no tiene ni un hospital, mucha promesa, pero todavía no se ha visto nada, ¿no? Y pues, yo creo que, recalcando lo que dijo Adriana, o sea, las condiciones de trabajo son deplorables, la paga también. Yo creo que los agravantes de las situaciones de emergencia, ¿no?, incluyendo el COVID-19, ha sido como otro peso adicional, ¿no?, a estas condiciones de salud por parte obviamente de los proveedores, y encima de eso los que reciben
los que reciben, ¿no?, la salud, ¿no?, que son los pacientes que también están siendo afectados, ¿no?, especialmente aquellos que no tienen con qué, ¿no? Porque a lo mejor puedes encontrarte un grupo de personas de una sociedad, un segmento de sociedad en Puerto Rico, que tienen sus médicos en Estados Unidos y que viajan a Estados Unidos, se montan en un avión y para recibir sus tratamientos, ¿no? Pero la realidad del caso es que el grosor, ¿no?, de los puertorriqueños y puertorriqueñas no tienen ese tipo de beneficio, ¿no? Sí, yo creo que hay una situación de inequidad aquí bien palpable, ¿verdad? Quiero aprovechar y saludar a Eunice Ortiz, que es parte de las jóvenes que trabaja en el proyecto Impacto Juventud y que de vez en cuando es locutora aquí en el programa conmigo, que hoy se encuentra grabando, y me decía ella por mensaje, me hablaba del hospital de Dorado, ¿verdad? Y por qué es significativo mencionar el Dorado, leo el nombre y me da mucho coraje, Dorado Beach Health. Es significativo porque yo creo que tenemos que abrir los ojos a las inequidades que hay en el país. Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo y yo creo que cosas como estas son las que simbolizan que cuando analizamos nuestra situación, no es una situación de que no hay recursos, es una situación de que hay recursos para ciertas personas, para ciertos grupos y no para la mayoría de nosotros, ¿verdad? El caso de Vieques y Culebra es un caso, en estos días se hablaba del obsceno, de las palabras de Bad Bunny en su concierto. Para mí esto es lo obsceno, ¿verdad? Estas inequidades donde los ricos pueden construir un hospital en un 2x3 y conseguir los fondos, mientras muchas personas en Puerto Rico están peleando por su vida. Y vemos cómo el colapso del sistema no es solamente por la falta de médicos, no lo podemos medir solamente con la falta de médicos, con la falta de recursos. Yo creo que el colapso del sistema de salud lo vemos en los cuerpos de la gente. Estamos viendo cómo nuestra gente está sufriendo de enfermedades, de condiciones, de falta de atención, no solamente de salud física, sino también de salud mental, por la falta de acceso que nos mencionan, ¿verdad?, los dos compañeros que están con nosotros hoy en día. Así que ese colapso lo estamos sufriendo nosotros en nuestro cuerpo. Estoy de acuerdo, y esa cuestión de la salud mental es fundamental, y muchas personas a quienes he entrevistado, muchos proveedores y trabajadores de salud, han comentado la preocupación que tienen sobre la salud mental de las personas en Puerto Rico y cómo eso se refleja, ¿verdad?, en la alta tasa de violencia interpersonal, los feminicidios, el abuso contra personas menores y ancianas, que estamos viendo todos los días en las noticias en Puerto Rico, ¿verdad? Así que ese elemento de la salud mental, la dificultad que existe para tú poder conseguir una cita con un psicólogo, una psicóloga o con un psiquiatra, pues es índice, ¿verdad?, de esa dificultad, a pesar de que ha habido desde el comienzo de la pandemia al presente una mayor apertura del público a buscar ayuda de salud mental, por ejemplo, reflejado en la gran cantidad de llamadas que recibió la línea Paz, ¿verdad?, durante especialmente el principio de la pandemia. La cantidad de llamadas que recibió la línea Paz fue abrumante. Entonces, esa cuestión de la salud mental afecta a las personas en el público en general, pero también afecta al personal médico, ¿no? En el sentido de que si tú antes veías, vamos a decir, 17 pacientes en un día y ahora estás viendo 40, de los cuales la gran mayoría están descompensados en una condición de salud mental grave o de salud física grave, pues eso tiene un efecto también, repercuta sobre las personas que están brindando los servicios, a pesar de que en Puerto Rico tenemos excelente personal de servicio médico. Y eso a eso me refiero con lo que acabas de decir, Osvaldo, que no es que no tengamos los recursos, en específico los recursos humanos. Tenemos gente de calidad que lo están dando todo, ¿no? En su trabajo están dejando el pellejo en el trabajo, pero no dan abasto, porque la situación institucional, la situación estructural, es una situación tan grave de explotación laboral, de insuficiencia de recursos, de falta de respeto y consideración para las personas que están dando esos servicios, que entonces lleva a una calidad de servicio extremadamente pobre, muy fuerte la situación. Y para colmo, ¿verdad?, como insulto adicional, lo que ocurre entonces cuando un periodista estadounidense de una cadena de noticias estadounidense pone en alerta de que no hay paramédicos en Culebra, y de repente entonces hay una iniciativa del gobierno
de atender ese llamado para que ahora van a reclutar no sé cuántos paramédicos para que den servicios en Vieques y Culebra para los turistas, para que no vaya a morirse ningún turista que le vaya a pasar algo cuando están de vacaciones en Vieques y Culebra. Supongo yo que también darán servicio al público y a los residentes de Vieques y Culebra en general. Pero la alarma, la respuesta del gobierno a proveer esos recursos viene de la preocupación por los turistas, por el daño que se le puede hacer a los turistas por no tener acceso a servicios médicos. Entonces, esas faltas de respeto, faltas de consideración, deshumanización, eso deshumaniza a los puertorriqueños. Eso nos hace sentir a nosotros como que nuestras vidas no importan, no valen. Las únicas vidas que impactan son las de los turistas. Voy a la segunda pausa comercial de 3 pausas. Tengo que ir a la pausa comercial de las 3 pausas que tenemos dentro del programa. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón da las 2, son las 2:28. Usted escucha Dialogando con Toti Figueroa, y dentro de Dialogando con Toti Figueroa, en la sección Salud y Justicia Social, que modera el doctor Eduardo Lugo. Cuando regresemos, Eduardo, o cualquiera de tus invitados, como este programa es un programa sumamente educativo, me gustaría, porque mencionaste no solamente de los temas que se hablan, a veces hace algún comentario, mencionaste que Puerto Rico es el tercer país con más desigualdad en el mundo. Me gustaría, si los tienes, que al regresar menciones los primeros 2. Regresamos luego de estos mensajes. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Corre para La Gloria y aprovecha para el regreso a clases. En La Gloria encuentras todo lo que necesitas, cómodo, elegante, a la moda y al mejor precio siempre. Encuentra la más amplia variedad para tu regreso a clases. Tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de parcha. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $7.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready, todo el día, todos los días, por solo $7.99. Little Caesars Pizza. Residente de Sabana Grande y San Germán, acude a tu servicio médico con el servicio de trolley del Hospital de la Concepción. Obtén transportación gratis desde tu hogar hacia el hospital para servicios ambulatorios, terapias y citas médicas. Servicio de lunes a viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Coordina tu transporte. Llama al 787-380-4687. Hospital de la Concepción. Mi hospital. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores, y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Estamos aquí de regreso hablando sobre un tema sumamente importante, ¿verdad? Relacionado a la debacle del sistema de salud de Puerto Rico y cómo el coloniaje está asociado a esta debacle. Antes de irnos a la pausa, Toti me preguntaba, me pusiste a correr, Toti, a buscar el dato de cuáles son los 2 países más desiguales. Hay un estudio que se hizo del Banco Mundial entre el año 2013 y 2017, donde Sudáfrica era el país más desigual del mundo, Zambia era el segundo y Puerto Rico era el tercero, un poco con mayor desigualdad que Mozambique, ¿verdad? Eso quiere decir que Puerto Rico se posicionaba como el país más desigual en la América Latina. Yo creo que eso es bien importante destacarlo, ¿verdad? Volviendo a la conversación que estábamos teniendo, quiero enfatizar, ¿verdad? Yo creo que cuando yo miro hacia atrás, ¿verdad? Y miramos el verano 2019,
Hay algo que a mí siempre me choca y me resuena en mis oídos, ¿verdad? Cuando me acuerdo de lo que se dijo en ese chat, y era la frase de un Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿verdad? Y yo creo que parte de lo que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Tiene que ver con el impacto que tienen nosotros los puertorriqueños, lo que estamos viviendo, donde no solamente provoca una condición de salud precaria para muchos de nosotros que acorta nuestros años de vida, y para otros simboliza el irse de la isla, ¿verdad? Irse del archipiélago. Eso quiere decir que, ¿verdad? Cuando hablamos de que la isla se está vaciando, literalmente nos estamos quedando con un puertorriqueño sin puertorriqueño, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que con todos los incentivos contributivos, pues quienes están viniendo, ¿verdad?, a apoderarse de nuestras tierras no son necesariamente las personas, ¿verdad?, que vivimos aquí. Así que hemos visto también como otros médicos en otros espacios, ¿verdad? Y estas no son las palabras de José y de Adriana, si las quieren asumir, lo quieren comentar, me parece perfecto, pero sí he escuchado de otros doctores que hablan sobre la condición del sistema de salud en Puerto Rico como genocidio, ¿verdad? Y lo sustentan con definiciones de las Naciones Unidas. Así que en ese marco, ¿verdad?, quiero preguntarle a nuestros dos recursos del día de hoy que nos hablen un poco por qué y cómo, ¿verdad?, trabajan desde su artículo el coloniaje como causante de esta crisis de salud en Puerto Rico. Adriana, si no te está malo, déjame proseguir, porque antes de la pausa que estaba reaccionando aquí, cada vez que hablan de culebra, pues a mí como que se me prenden las bombillas. Y una de las cosas que tú hablabas, yo sé que estoy un poquito fuera de la pregunta que acaba de hacer Eduardo, pero creo que es importante también reflexionar, ¿no?, de cómo viene una prensa norteamericana, ¿no?, como decía Adriana, a exponer una situación de salud que ha pasado por muchos años, ¿no?, los culebrenses y viequenses, y que de pronto por la muerte de unos turistas, pues de pronto se hace noticia, ¿no? Y es como una medida reaccionaria, ¿no?, de un otro parcho adicional, ¿no?, a nivel de la salud, que utiliza el gobierno, ¿no?, para tratar de que las apariencias no se afecten, ¿no?, de que Puerto Rico no se vea afectado, la imagen de Puerto Rico turísticamente hablando no se vea afectada, ¿no? Sin embargo, todos los días, ¿no?, ocurren de seguro situaciones de emergencia y no tan solo en Culebra y Vieques, sino también en otros lugares del país, donde a lo mejor no son visitados por tantos turistas y quién sabe si muchas de estas personas que se enfermaron y fallecieron pudieran haber estado todavía con nosotros, ¿no? Y la reacción del gobierno también creo que es importante recalcarla, que a veces y voy a hablar a calzón quitado, a veces se hace con las patas, ¿no? Porque la realidad del caso es que cuán sostenible es esta idea, ¿no?, de tener personal en las islas municipios, ¿no? ¿Dónde estos, y estas son preguntas que me hago porque no las conozco, ¿no? A lo mejor alguien me puede ayudar, ¿no? Pero ¿dónde este personal va a estar residiendo? ¿No? Este personal es personal de Culebra o es de Vieques o es personal de Isla Grande, ¿no? ¿Y por qué no, si fueran de Isla Grande, por qué no entrenar a la gente del mismo municipio, ¿no? De estos municipios, ¿no? Y eso es lo que conlleva también a las otras situaciones que suceden en las islas municipios, donde, por ejemplo, traen a un psicólogo, ¿no? O un trabajador o trabajadora social, ¿no? Pero la persona realmente no dura mucho tiempo allí, por X o Y razón, y una de ellas es que pues realmente no tienen a lo mejor donde dormir, o tienen que estar viajando, ¿no? Sus familias están en la Isla Grande, ¿no? Los salarios no equiparan, ¿no? Los gastos adicionales que conlleva, y entonces eso crea una situación muy problemática a nivel de salud. Tenía que mencionarlo porque creo que es importante, ¿no?, recalcar la situación de cómo reacciona el gobierno a algún tipo de reportaje norteamericano, ¿no? Para tratar de bajar un poco las aguas, ¿no? Pero realmente la sostenibilidad de esas ideas a veces no son puntos, no las hay. José, estoy de acuerdo, eso es pintura, tú sabes, ponerle una pintura por encima.
Sí, ¿Sí? y quiero añadir a eso, Adrián y José, quiero añadir porque quiero contrastar con la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Trabajando con la gente en comunidades. Las veces que yo he escuchado de gente de gobierno y de gente que no son de gobierno, de cuando nosotros señalamos las necesidades de la gente en Peñuelas, por ejemplo, que es con quien yo trabajo, que nos dicen o nos preguntan, pero ¿y por qué esa gente vive allí? Entonces, de momento, cuando hay una necesidad que se visibiliza en la prensa de Estados Unidos, ¿verdad? Que afecta a los turistas, corremos, aunque sea, a poner un parcho al asunto, ¿verdad? Pero cuando son los nuestros los que están sufriendo y que tienen pobre accesibilidad a los servicios de salud, nos preguntamos por qué deciden vivir donde viven, ¿verdad? Que me parece una pregunta sumamente absurda, ¿verdad? Pero vemos el contraste y la inequidad, no solamente en términos económicos, sino también en los acercamientos a resolver los problemas de la gente. Ujú. De acuerdo, y la gente vive en donde viven porque de ahí son. Viven ahí porque ahí están sus raíces, sus familias, sus comunidades, sus ancestros, sus muertos. O sea, viven ahí porque vivimos aquí porque de aquí somos, ¿no? Y viven aquí, viven donde estamos porque vivir aquí es un privilegio, esto es un sitio hermoso, maravilloso, ¿no? Entonces, sabemos que vivir en todos atesoramos a Puerto Rico, pero cuando miramos las situaciones de las personas pobres en Puerto Rico, entonces nos preguntamos que por qué no se van. No, es una actitud clasista y muchas veces también una actitud racista la que se manifiesta en cuanto a ese tipo de preguntas o ese tipo de dudas de por qué estas personas no se van y buscan el progreso o se mudan a la ciudad. No, esas actitudes están bien quedadas, tengo que decirlo así en arroz y fuera. Pero quiero contestar la pregunta sobre el genocidio porque para mí eso es bien importante. Yo entiendo y he manifestado en varios foros, en los medios sociales y en mis escritos también, que Puerto Rico está viviendo, los puertorriqueños, las puertorriqueñas, estamos viviendo un proceso de genocidio cultural. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y está ocurriendo no solamente mediante la precarización de la salud al nivel del que estamos hablando, ¿verdad? Que las personas se están muriendo porque no tienen acceso a servicios médicos que son bastante básicos, sino también a nivel cultural y a nivel del desplazamiento que hemos visto, donde, como tú mencionabas, Eduardo, las personas se ven obligadas a irse de Puerto Rico para buscar poder sobrevivir, poder alimentarse, poder estudiar, trabajar dignamente, ¿no? Se sienten que se tienen que ir, se van expulsadas y expulsadas de Puerto Rico, mientras otras personas llegan con mucho dinero a comprar todo lo que hay disponible porque esas personas se han ido. Entonces estamos viviendo un proceso de desplazamiento poblacional. Las personas se van sin querer irse muchas veces. Entonces eso se llama genocidio. Eso es una de las definiciones de genocidio. Más allá de eso, la destrucción de nuestra herencia cultural a través de vender bienes públicos y de la desconsideración hacia lo que es la historia y la cultura de Puerto Rico como nuestra matria, ¿no? También es un proceso de genocidio. Igualmente, el imposibilitar que las personas estudien y logren educarse en un lugar y aprender sobre su historia y la historia de su pueblo es también una forma de genocidio. Entonces, cuando hablamos de genocidio, no estamos hablando solamente de matar un montón de personas. Estamos hablando de extinguir una cultura, extinguir una sociedad. Y estamos luchando, muchos de nosotros, muchas y muchos, luchando con todo lo que tenemos para pelear contra ese proceso. Pero es un proceso que se va agudizando a través de 5 o 6 años de la Junta Fiscal, impuesta, ¿verdad?, en el 2016, y que pues se encontró y se juntó con los procesos de destrucción de María, de los terremotos y de la pandemia para crear una situación de crisis extrema en la que estamos viviendo en Puerto Rico hoy en día. ¿De qué maneras concretas, ¿verdad? Para que nuestros radioescuchas entiendan el impacto que tienen las medidas de austeridad en la salud en Puerto Rico? ¿De qué maneras concretas ustedes pueden dar ejemplos de cómo estas medidas han impactado el sistema de salud, ¿verdad? Y si tienen algunos ejemplos de cómo esto también se ha visto en otros países, creo que sería buenísimo para nuestros radioescuchas. Bueno, puedo dar un ejemplo que tengo bien vivo y es que
los recursos necesarios para hacer cirugías no existen, no están. Los recursos necesarios, recursos humanos, recursos de materiales para cirugía en un hospital no existen, o sea, están tan limitados que aunque el hospital y los recursos humanos que sí están tienen la capacidad de brindar un servicio de excelencia, por la falta de recursos simplemente no lo pueden dar. Y eso es una causa de gran frustración para personas que han entregado su vida al servicio de la salud pública. Es una causa de gran frustración no poder, tú sabes que tú puedes, pero no puedes porque no tienes los recursos. Y es porque el gobierno no te los provee o porque las aseguradoras limitan tanto el acceso a la salud que simplemente no se puede brindar esos servicios aunque ellos quisieran y pudieran ofrecerlo. No, entonces estamos hablando de cosas tan simples como que los instrumentos necesarios para hacer una cirugía no están, ¿no? Los elementos básicos de proveer servicios de salud simplemente no están accesibles o están muy limitados, ¿no? Y además de eso, las políticas de austeridad, de los pagos, la limitación de salarios, etcétera, ha llevado a una gran explotación y una gran migración de trabajadores que no son médicos, no son MDs, no son ni siquiera necesariamente enfermeras, pero son igualmente necesarios para tú poder correr un hospital, una sala de cirugía, un consultorio. Tú necesitas, un doctor, una doctora no lo puede hacer solo, o sola, o sole. Tú necesitas un equipo que te pueda dar un apoyo para tú poder llevar ese servicio de salud. Entonces son ejemplos concretos, ¿verdad? Como tú te diste, de cómo las políticas de austeridad han llevado a una situación insostenible que a su vez implica la muerte temprana de personas en Puerto Rico. Y debo decir, el sistema de salud estadounidense también está en crisis, ¿no? O sea, que quien piensa que va a salir de Puerto Rico a buscar un servicio de salud de excelencia en Estados Unidos, se va a encontrar con la triste realidad de que no al mismo nivel, pero en los Estados Unidos también hay una crisis muy profunda de salud pública, que tiene que ver con algunas de las mismas causas, pero se ve exacerbada grandemente en Puerto Rico, precisamente porque Puerto Rico es un territorio que no tiene representación política. Entonces, ¿verdad? Podemos entablar otra conversación por ahí de cómo atendemos esta situación, y ahí entran opiniones e ideologías, ¿verdad? Pero la situación básica como está, es difícil que alguien venga a decir, no, eso no es verdad. Porque la situación médica o clínica en Estados Unidos tampoco está muy buena que digamos, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la privatización de los servicios de salud y la monetización de los servicios de salud. Vamos a la tercera y última pausa del programa. Eduardo y sus invitados, al regresar de esta pausa nos quedarán unos 8 minutos para finalizar el programa. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. ¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincón.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Cuando me quiero dar un gustito, ya sea de desayuno, brunch, almuerzo liviano o vegano, voy a la Waflera, justo antes de llegar al Viejo San Juan, en el condominio Capitolio Plaza, frente a Bahía Urbana. En Waflera Tea Room encontrarás los waffles más creativos y deliciosos que puedas imaginar, acompañados con café colado en sifón de fuego o alguno de nuestra gran variedad de té, tisanas, cócteles mañaneros o refrescantes mimosas. Se me hace la boca agua cuando pienso en las posibilidades de ingredientes gourmet sobre ensaladas o waffles, y me enamoro en un ambiente de jazz espectacular, en su salón íntimo o sus mesas al aire libre. Sigue a Waflera Tea Room alias La Waflera en Facebook o en waffle.era en Instagram. Reserva ahora mismo en el restaurante de Waffles Gourmet y Salón de Té de Puerto Rico.
Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos dialogando con Toti Figueroa. Vamos a los 8 minutos finales del programa. Adelante, Eduardo. Adriana y José, hemos estado hablando durante el programa, hemos estado hablando también aparte acá en un chat que tenemos, ¿verdad? He estado hablando con los dos. Por lo menos Adriana me confirmó que puede estar conmigo la semana que viene. Creo que es un tema en este programa, muchas veces con la calidad de los recursos que traemos y los temas, ¿verdad?, complejos que tocamos. Nos quedamos con las ganas de escuchar más, pero creo que este tema todavía nos falta mucha tela que cortar, ¿verdad? Y me gustaría tenerle la semana que viene. Así que Adriana hasta ahora me dijo que sí. Espero que José también nos pueda acompañar. Así que en estos 7 minutos que nos quedan, ¿verdad?, no quiero adentrarme cuáles son algunas de las recomendaciones que ustedes tienen, ¿verdad? Pero me gustaría saber si, ¿verdad?, en la línea de lo que hemos estado hablando, si tienen algún comentario final, ¿verdad?, que quieran hablar acerca de este tema. Sí, mira, Eduardo, por poco te digo Edgardo otra vez, Dios mío. Yo creo que, volviendo otra vez un poquito a lo que Adriana estaba hablando, Promesa realmente gobierna Puerto Rico, ¿no? Y las decisiones que se hagan a nivel económico están afectando la sociedad, ¿no? Como bien decía Adriana, con relación a los equipos, ¿no? Si el Departamento de Salud no se le asignan unos fondos, se le cortan los fondos por X o Y razón de que Promesa piense que dentro del Fondo General no se debe de aprobar, entonces vemos cómo repercute en la salud de las personas, ¿no? Yo creo que es importante, esas medidas de austeridad realmente están básicamente coaccionando, ¿no? Y afectando la salud de todos los puertorriqueños, ¿no? A nivel de Estados Unidos también quiero recalcar lo que estaba hablando Adriana, porque mucha gente de hecho yo he tenido oportunidad de hacer entrevistas a la diáspora puertorriqueña, ¿no? En Orlando, en la ciudad de Nueva York, y muchos de ellos luego de María se mudaron a Estados Unidos buscando pues algo mejor, ¿no? Inclusive básicamente se sintieron que tenían que irse porque no tenían dónde vivir, ¿no? Entonces llegan a Estados Unidos y a lo mejor pueden tener un acceso a la salud, a lo mejor un poco mejor, o sea que no tienen que esperar 6 meses, 4 meses. Sin embargo, cuando le llega el bill, ¿no? La factura, se caen patas para arriba, ¿ves? Entonces estamos comenzando a tener un endeudamiento, ¿no? Y una crisis económica por recibir unos servicios de salud donde a veces hasta las mismas personas ya están decidiendo no ir al médico, aunque el médico lo puedes ver en cualquier clínica que hay en cada esquina. Hay un urgent care, por ejemplo, una sala de urgencia, por ejemplo, donde yo resido, ¿no? A lo mejor no en otros lugares, ¿verdad? Hablando del área donde yo resido. Pero ¿cuánto te va a costar eso, no? Y es ahí donde yo creo que también hay que ver ese punto de vista, ¿no? Porque mucha gente habla y dice, no, pero es que en Estados Unidos tú puedes recibir servicios de salud, pero ¿a qué costo, no? Y eso estamos hablando también, y estos son personas que a veces a lo mejor tienen planes privados, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la área pública, eso es otra atrocidad también, ¿no? Así que en ese aspecto creo que es importante, ¿no? Seguir recalcando, ¿no? Que Promesa, en el caso de Puerto Rico, inclusive el sistema de salud de Estados Unidos, realmente no son un ejemplo, ¿no? Y era lo que yo creo que nosotros también estábamos hablando en este artículo, ¿no? De buscando un sistema de salud asimilado, ¿no? Vamos a asimilarnos al proceso de un sistema de salud capital, ¿no? Y no un sistema de salud social, ¿no? Y yo creo que de ahí es que nosotros tenemos que partir de esa premisa de pensar un poco más en la comunidad y la sociedad, en vez de estar tratando de asimilarnos a un país u otro, ¿no? Yo creo que en el poco tiempo que tenemos, creo que es lo que quería dejar establecido, y te confirmaré próximamente si realmente voy a poder estar con ustedes la semana que viene. Perfecto. Yo quería hacer un comentario, ¿verdad? Y creo que es importante que nuestros radioescuchas sepan, ¿verdad?, que cuando se toman estas decisiones de imponer, porque es una imposición, ¿verdad?, de imponer la austeridad como la medida para lidiar con la deuda de Puerto Rico,
Es una decisión que no solamente se ha tomado en Puerto Rico, sino que ha pasado en otros países. ¿Por qué eso es significativo? Porque ya tenemos toda una historia de cuáles son las consecuencias de la austeridad para las personas en esos países donde esa austeridad fue impuesta. Para mí es bien frustrante, tengo que decirle a José y a Adriana, yo llevo aproximadamente unos 4 o 5 años gritando donde quiera que me paro, ¿verdad? Sobre un análisis que yo hice de diferentes países en el mundo, ¿verdad? Viendo cuáles eran las consecuencias en términos de salud mental de las medidas de austeridad en esos países. Y lo que estamos viendo en Puerto Rico era predecible, y para colmo Puerto Rico vivió María, Puerto Rico vivió Irma, Puerto Rico vivió terremotos, vino una pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que estamos viendo era predecible, se sabía que iba a pasar, se sabía que estas eran las consecuencias para nuestra gente, y aún así esa es la determinación que se toma. Eso es a propósito, ¿verdad? Hay una priorización del capital extranjero a las vidas de los puertorriqueños, y eso es importante que lo dialoguemos, que lo hablemos y que la gente lo escuche. Pero, Eduardo, eso también pasó en Argentina y pasó en Grecia. Y pasó en Grecia. Es lo mismo, es algo predecible. Completamente. Exactamente, exacto. Una pena que me queden solamente 2 minutos, me quedan, Toti. 3 minutos me quedan. Yo quiero, vamos a continuar esta conversación. Esto tiene cola, esto pica y se extiende, así que la semana que viene estamos con Adriana. Espero que José pueda estar con nosotros. Pero quiero. ¿Te puedo decir algo, un último comentario? ¿Tengo tiempo? Sí, rapidito, cuéntame, dime. Ok, es que tú mencionaste el verano del 2019 en la conversación hace un ratito, y quiero decir que por todo Puerto Rico se indignó por la muerte de esos, diablos, que me acuerdo del número, 4.645 puertorriqueños que murieron después de María. Pero las personas que están muriendo hoy en día por la falta de servicios médicos no se están contabilizando. Y yo entiendo que todos los puertorriqueños debemos indignarnos igualmente por la situación que estamos pasando de salud ahora mismo, igual como nos indignamos en el verano del 2019, y tomar acción. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero darle esta información a nuestros radioescuchas rapidito antes de despedirnos. Hemos hablado mucho del artículo. El artículo se llama How is Colonialism a Socio-Structural Determinant of Health in Puerto Rico. Se encuentra en el AMA Journal of Ethics de abril 2022. Lo vamos a poner en la página de Impacto Juventud, así que búsquelo, léalo, y la semana que viene estamos de regreso con nuestros compañeros. Toti. Muy interesante el programa. Quiero finalizar con un comentario bien corto. Lo que me queda es 1 minuto. Nos indignamos porque Bad Bunny dice muchas malas palabras en sus canciones, lo que llaman malas palabras, que eso también hay que ponerlo para evaluarlo, ¿verdad? De acuerdo a donde las dice. Pero no nos indignamos por las muertes de María, no nos indignamos por las muchas personas que 5 años después de María todavía tienen techos azules en sus casas, no nos indignamos porque están desbaratando la Universidad de Puerto Rico, proyecto más grande de educación en este país, no nos indignamos por la desigualdad económica, no nos indignamos por el trato que se le está dando a la mujer en Puerto Rico. Ya van 10, 12 asesinatos de mujeres en este año. No, por esas cosas no nos indignamos. Nos indignamos solamente porque Bad Bunny pues dijo, es como los que se indignaban cuando empezó la canción aquella de Coño Despierta Boricua, porque Andrés decía coño y lo decíamos nosotros por radio. Eso es una indignación mal colocada. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo martes. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.